a la banda concierto de Puerto Rico. En el caso del Archivo General, se le están asignando también, si mal no recuerdo, una cantidad de cerca de $400,000 o $500,000. Después damos la cantidad exacta para gastos operacionales. El Archivo General, la realidad es que no se le ha dado prioridad en años recientes. Tan es así que no ha podido seguir recibiendo por falta de espacio, de recursos, documentos que tienen valor histórico de parte de las agencias del gobierno. Y eso es algo que tenemos que corregir. Hay que entender que la cultura y la historia de Puerto Rico es algo que todos tenemos que proteger, promover por el bien, valga la redundancia, de Puerto Rico y de nuestra población. Además, vamos a proveer $2 millones para la restauración de otros museos, parques, jardines y monumentos del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que tiene por todo Puerto Rico. Por ejemplo, ahí está la iglesia Portacelli, entre otros. Esa me llamó la atención. 450,000, era 450,000 la cifra que estaba aquí en mis notas. Es $450,000 que va al Archivo General para sus necesidades, que son obvias. $1 millón para la Trienal Poligráfica. Eso es un evento espectacular, se debe estar realizando en el 2024, toma años organizarlo, tiene una duración de 6 a 8 meses, estamos hablando de que pudieran venir 100,000 personas a disfrutar de exposiciones de arte, no solo de artistas puertorriqueños, sino también que van a venir de otros países. 500,000 para fábricas culturales que van a desarrollar talleres y capacitación por todo Puerto Rico. Este es el concepto de los distritos culturales. Esto es un programa del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que vamos a estar apoyando. También daremos una subvención de $3 millones para los gastos operacionales de museos que se han visto afectados por la pandemia. Aquí están, por eso los mencioné. El Museo de Arte de Puerto Rico, o sea, son $3 millones entre todos, vamos a tratar de ser justos en la distribución. Museo de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte de Ponce, Museo de Arte Contemporáneo, Museo de las Américas, $1 millón para iniciativas de digitalización, compra de materiales y equipo para la Corporación de Artes Musicales y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que incluyen la celebración del afamado Festival Casals. Finalmente, hemos separado $3 millones para ofrecer hacer básicamente entre 60 y 80 subvenciones y reembolso de gastos operacionales para organizaciones artísticas y culturales sin fines de lucro que promuevan la excelencia en las artes. O sea, esto será un proceso competitivo, pero vamos a estar distribuyendo $3 millones entre organizaciones sin fines de lucro que están en este campo de la economía naranja. Esto con el objetivo de apoyar estas entidades por todo Puerto Rico, ya que básicamente mejoran nuestro ofrecimiento cultural turístico en toda la isla. En fin, el apoyo al sector cultural y a la economía naranja que tan afectada se ha visto durante la pandemia es sólido en mi administración. Estoy convencido de que estas inversiones redundarán en grandes beneficios para nuestra economía, el turismo y la calidad de vida de nuestro pueblo. Finalmente, les anuncio que en los próximos meses ya estará saliendo la subasta para los trabajos de construcción, lo que mencioné anteriormente, el nuevo pórtico acústico y las mejoras a la plazoleta en el Centro de Bellas Artes, lo que brindará nuevas oportunidades de actividades variadas y al aire libre en el centro, buscando revitalizar el Distrito Cultural de Santurce con la inversión de más de $1.5 millones. Ahora quiero dejar al secretario de Estado y director ejecutivo de AFAF, Omar Marrero, para que abunde en el proceso que conlleva toda esta inversión. Muchas gracias, gobernador. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Definitivamente un gran día. Venía hablando con el gobernador y el resto de los compañeros que definitivamente cuando uno crece con el amor a la historia de Puerto Rico, el amor a la cultura,
teniendo profesores particulares a través de la carrera de uno, definitivamente hay que celebrar el día de hoy. No recuerdo, y lo hablaba con los compañeros, cuando una administración ha invertido tanto en lo que es preservar el legado histórico de los que nos une como pueblo. Cuando uno visita otras jurisdicciones sabe que pueblo sin cultura o sin historia es un pueblo sin memoria y sin alma. Así que definitivamente celebramos el día de hoy. Como bien dijo el gobernador, se trata de una asignación total de $50 millones que hicimos, o que el gobernador instruyó al Comité de Supervisión del Desembolso que hiciese para este sector tan importante. Esa asignación de 50 millones, como recordarán, se dividió en 10 millones iniciales para atender las necesidades operacionales de las distintas agencias que nos acompañan, como el Conservatorio de Música, Centro de Bellas Artes, el Instituto de Cultura Puertorriqueño, Oficina de Conservación Histórica, como otras. Nunca habían sido prioridad durante los últimos 20 años. Ciertamente, durante los últimos 7 años del proceso de reestructuración fiscal, tampoco fueron una prioridad para la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, el COVID-19 exacerbó aún más la necesidad de fondos recurrentes para atender sus necesidades, no solamente operacionales, pero también las necesidades de inversión física. Así que, como dijo el gobernador, se trata de 40 millones esta segunda fase. Dejamos una reserva de 7 millones para atender cualquier asunto imprevisto, pero se asignan 33.7 millones. Esa asignación tiene nombre y apellido. Durante los pasados meses estuvimos trabajando de la mano con el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz, como el compañero Carlos Rubio y el resto de los compañeros de las distintas agencias culturales, para ir depurando lo que eran las necesidades y las distintas propuestas que presentaron puntualmente y bien responsables para priorizar estos fondos. Así que luego de ese análisis concienzudo, que también tengo que reconocer la colaboración de la Oficina de Gerencia de Presupuesto, el Departamento de Hacienda, la Oficina del Gobernador, la Fortaleza, para priorizar estas distintas propuestas y aterrizarlas con el anuncio que el gobernador hace en el día de hoy. $40 millones para preservar el legado histórico de Puerto Rico. Colecciones de libros de antes de 1928, colecciones de leyes, documentos históricos, en fin, una colección que va a estar disponible no solamente para la generación de Puerto Rico actual, generaciones futuras y, más importante, al mundo entero. El mundo entero va a tener acceso a lo que es nuestro legado histórico y podrán venir estudiantes de universidades del mundo a hacer análisis, investigaciones e incluso poder accesar estos documentos a través de la vía web en caso de la digitalización. Pero nuestro barrio Vallajá va a estar como nunca antes visto. Distintas facilidades históricas de Puerto Rico como nunca antes visto. Y esos edificios, como bien dijo el gobernador, esos edificios históricos disponibles para lo que es la economía naranja, no es que otra, nuestra cultura y nuestro legado histórico. Nuevamente, comunicamos al mundo que somos un destino sofisticado, rico en cultura e historia. Y hoy destinamos esos recursos para ello. Luego comienza un proceso de solicitud de propuestas en distintos programas que el compañero Carlos Ruiz, Instituto de Cultura, podrá hablar en detalle, pero se hacen disponibles estos distintos fondos, no solamente para las instituciones que nos acompañan, como también un sinnúmero de instituciones culturales a través de todo Puerto Rico, con un objetivo claro: preservar y compartir nuestro legado, con las futuras generaciones. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Gracias, Omar. Ahora estamos disponibles para las preguntas de los medios y tenemos a los directores de todas estas entidades disponibles para entrar en el detalle si es que quieren conocer con más profundidad la extensión de todas estas obras y estas iniciativas. Vamos a comenzar entonces con Noticentro y luego el vocero. Saludos, buenas tardes a todos. El gobernador por acá, de rojo. Habla obviamente de una asignación de fondos que son fondos federales destinados particularmente a todo lo que tiene que ver con infraestructura y conservación de las propiedades. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el conservatorio la preocupación año tras año es el aspecto presupuestario, porque cada vez el presupuesto es menor. En el caso del conservatorio, un presupuesto que al fin y al cabo es el que permite mantener a todo lo que es el profesor, lo que son los estudiantes. En ese sentido, este dinero entiendo que no está destinado a nada de eso. ¿Qué se va a estar haciendo en el caso de conservatorio para
promover el aumento en el presupuesto y así procurar que los profesores se sigan manteniendo aquí, de igual forma lo que es la educación musical pública de los tantos talentos que hay en el país. Pues precisamente los primeros 10 millones de dólares de esta iniciativa en el área de la cultura estuvieron dirigidos a atender las deficiencias presupuestarias de estas entidades como resultado de los recortes impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal. Así que parte de esos 10 millones fueron destinados al conservatorio y yo le voy a pedir al rector que informe lo que ha hecho con esta asignación, que está precisamente dirigida a suplementar pues el presupuesto que ha recibido del gobierno según dispuesto por la Junta o aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Este año estamos ahora en el proceso presupuestario, aquí nos acompaña el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, o sea que dentro de los recursos que tengamos disponibles, y otra vez la Junta es la que establece cuál es la cantidad de fondos que vamos a poder tener disponibles, fondos estatales, porque la Junta es la que hace la proyección de los recaudos e ingresos de Hacienda. Dentro de esa cantidad que vamos a tener disponible, obviamente esta área va a ser una área que vamos a atender, porque yo estoy comprometido con ella. Pero ya, como ven, es un patrón que yo estoy siguiendo. Cuando veo que hay necesidades que no se han podido atender con fondos estatales, ya sea por decisiones de la Junta en muchas ocasiones, pues entonces utilizo los fondos que tengo discreción para utilizar para atenderlas. Así que le pido al rector que por favor, pues entonces abunda en cuanto al uso que le dio a los fondos que le dimos para atender precisamente situaciones operacionales. Sí, por supuesto, entiendo muy perfectamente la pregunta, porque estamos hablando de los fondos de rescate cultural que no son fondos recurrentes. La preocupación suya debe ser cómo entonces atendemos esos asuntos de fondos que sí son recurrentes. Bueno, como parte del plan de uso del rescate cultural, tanto de la primera parte como de la segunda parte, nosotros lo que pensamos es cómo nosotros podemos maximizar ese dinero, ponerlo a trabajar para entonces seguir consiguiendo fondos recurrentes. Por lo tanto, dentro de la partida de rescate cultural primera, nosotros establecimos un dinero que no estaba asignado por la falta de recursos provenientes del gobierno para promover al conservatorio. Entonces nos hemos embarcado en promover un montón de actividades, cuestión de atraer al estudiante, porque si te pones a pensar, las dos formas de fondos recurrentes que nosotros podemos utilizar para pagar asuntos como sueldos de profesores, por ejemplo, son asignación legislativa proveniente del gobierno y la otra es matrícula. Entonces, pues lo que nos corresponde a nosotros y lo que hicimos con la primera fase de rescate cultural y tenemos un plan para la segunda fase también es cómo maximizamos ese dinero para convertirlo en fondos recurrentes. Pues la contestación está en un plan de promoción en el conservatorio enorme de grande, tanto en Puerto Rico como en países de Latinoamérica y en Estados Unidos, para atraer más estudiantes y por lo tanto tener fondos recurrentes una vez hayan pasado algunos años y se puedan considerar esos fondos de estudiantes matriculados nuevos como recurrentes. Así que estos fondos, a pesar de que no son directamente puestos en un tipo de uso recurrente, sí están siendo utilizados para que eventualmente vengan esos fondos recurrentes. El vocero, ¿qué? Tiene una pregunta de seguimiento aquí para el rector. ¿Puede decir su nombre antes de hacerle la pregunta? Digo, de contestar la pregunta. Y entonces, la otra vez usted había hablado de nuevos cursos que no los tenían en otras entidades educativas, sí, y que iban a resultar atractivos para eso que usted dice. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado sí, con esas expectativas que usted mencionó en agosto? Claro que sí. Mira, disculpe, mi nombre es el doctor Manuel Calzada. Y de hecho, bienvenidos a todos al conservatorio. Mira, se me olvidó darle la bienvenida. Pero gracias por estar con nosotros. Se ven bien bonitos desde acá arriba. Mira, para contestar la pregunta de la periodista, habíamos hablado de unos cursos nuevos. En el plan estratégico hay cursos o programas nuevos como el bachillerato en teatro musical, digamos. Ese es un bachillerato que no está estipulado en ningún sitio en Puerto Rico. Estudiantes de Puerto Rico, a mí me consta que se tienen que ir a Estados Unidos, a todos los lugares, a tomar esos cursos. Y
está en el plan estratégico y lo estamos poniendo en práctica. La cuestión de implementar nuevos programas no son cosas automáticas, son cosas que requieren una planificación porque hay licencias de la Junta de Instituciones Postsecundarias, hay licencias de la Middle State y la NASAM, que son las que nos acreditan, eso tiene que pasar un proceso en el Senado académico, pero sí ya eso se está llevando a cabo. Estamos ya porque de hecho con el rescate cultural primero, con la primera fase, nos dio para poder contratar a una persona que pudiera hacernos la propuesta para uno de esos cursos, ¿ves? Ya el semestre que viene vamos a implementar el de dirección musical, que no estaba anteriormente, pero sí ya estaba aprobado, lo que pasa es que no se había podido hacer por lo de la pandemia. Y tenemos otros planes de otros cursos que quizás no debería mencionar porque todavía no hay nada muy concreto, pero sí, la contestación a tu pregunta es que sí se están implementando programas nuevos y que de hecho, pensándolo bien, también ese rescate cultural primero nos ayudó para la implementación de esos cursos. Vamos ahora con el vocero y luego el Nuevo Día. Sí, gracias. Saludo, gobernador. Tengo una pregunta Saludo. del tema y de otro tema. Quisiera saber de esos fondos que estamos hablando de agosto, que fueron 50 millones. No sé si usted o Omar nos puede contestar qué ha pasado con esos fondos, si se desembolsaron y si de alguna manera ustedes le han dado seguimiento para saber qué % de ese dinero que nos anunciaron se ha puesto en uso para lo que se anunció. Son 10 millones y tienen alrededor de 3 años para Eran utilizar. 50. No, yo No, digo el 10 total. millones en la primera fase. Okay. Y son para gastos principalmente operacionales. La única excepción que recuerdo es la del ¿cómo es la palabra? Déjame buscarla aquí porque usaron esta palabra, el pórtico acústico y las mejoras en la plazoleta del Centro de Bellas Artes. Esa es una obra capital, pero para el resto de las agencias estaba dirigido principalmente a gastos operacionales. 10 millones es la cantidad total. Aquí es Tomás Marrero, también está Julian Bain de AFAF y quizás tienen el detalle de cuánto se ha gastado, si no, OGP. Así que si tenemos el detalle de más o menos cuánto se ha gastado hasta el momento, vamos a darlo, si no te lo suplimos. Rapidito. Gracias, Mari Carmen, por la pregunta. El 100% se desembolsó y se transfirió a las entidades culturales. Ahora, estas entidades culturales tienen hasta 2024, diciembre 31, 2024, para obligarlo y tendrían hasta diciembre 31, 2026 para desembolsarlo. Así que es dinero que se le hace disponible para atender sus operaciones, sus necesidades por los próximos 3 años. Para que no se pierda ese dinero, ¿cómo se ha ido usando? Definitivamente, Mari Carmen. La Oficina de Gerencia de Presupuesto, el Comité de Supervisión de Desembolso está compuesto por el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia de Presupuesto y la FAF. Y en ese renglón nos dividimos nuestras responsabilidades. La Oficina de Gerencia de Presupuesto, primordialmente quien recibe la solicitud de las distintas agencias, asesora a las distintas agencias y ahí nosotros le damos apoyo. La FAF también tiene un grupo dedicado para el monitoreo y cumplimiento de estos fondos federales, desde que si hay una consulta, una duda, hasta diseñar lo que sería un programa para poder utilizarlo. Así que sí, constantemente se le da adiestramiento, se le da monitoreo, se le da asesoría en cuanto a cumplimiento en todo momento. Sí, gobernador, tenía preguntas sobre las manifestaciones que ha habido en Dorado, ¿verdad? Y el señalamiento de que allí no hay acceso a la playa a través de, ¿verdad? Se le hizo a usted el señalamiento a través de una carta que le envió ACLU. Quisiera una reacción a eso y quisiera también que nos dijera si ya tienen unas propuestas para la reunión de mañana con los maestros sobre el tema de retiro. Bueno, en cuanto a las playas son públicas y sí, el pueblo tiene el derecho de accesarlas. Y en cuanto a ese asunto en particular, pues yo lo que voy a hacer es pedirle asesoramiento a las agencias que tienen jurisdicción, que son agencias como Recursos Naturales, OGP, Junta de Planificación. También, si recuerdan, yo le pedí recomendaciones al Comité de Expertos sobre el tema de cambio climático para precisamente el desarrollo en las costas y la protección de nuestras costas. A mí me cursaron 107 recomendaciones de cursos de acción a tomar. Yo avalé 87 de las 103. En el día de mañana, tengo entendido, porque la Secretaría de la Gobernación está a cargo
de atender este asunto en el día a día. En el día de mañana, todas las agencias que fueron consultadas van a rendir sus informes a la Fortaleza en cuanto a las recomendaciones de curso de acción que yo no he acogido. Así que estoy en espera de eso. También las 87 que acogía, y hay de todo, es cuestión, eso ya lo tienen los medios de comunicación, ahí hay de todo. Es cuestión de implantarlas y la Secretaría de la Gobernación está a cargo de ese proceso. Así que esto es un asunto sensitivo, es delicado, necesitamos siempre tener un balance en estas cosas, pero sí, escuché el reclamo y lo vamos a atender. La segunda pregunta, pues ahí se creó un comité de diálogo, así que será mañana que se lleva a cabo esa reunión. De parte mía, ya yo me comprometí en la reunión que sostuve con los líderes gremiales que representan a los maestros, que por cierto fue una reunión muy productiva, duró más de 2 horas. En esa reunión yo me comprometí a firmar 2 proyectos de ley que están ante la Asamblea Legislativa o de camino a la Fortaleza. Uno de ellos prácticamente lo que dispone es que el salario mínimo de los maestros sea de alrededor de $2,750. Esto es maestros que tienen bachillerato, hay un salario mayor para los que tienen maestría y uno todavía mayor para los que tienen doctorado. Entonces ya me comprometí a firmarlo porque IAFAF está haciendo todos los cómputos, los cálculos necesarios. Tenemos fondos federales para subvencionar o financiar ese aumento hasta el 2024, pero AFAF está haciendo todo lo posible por identificar fondos estatales que podamos utilizar para que ese aumento sea permanente y a base de fondos estatales. Ese es mi compromiso. Tengo que decir que a la Junta le pedimos ese aumento. Cuando en el proceso de la elaboración del nuevo plan fiscal o del plan fiscal revisado, nosotros pedimos el aumento de $1,000. Yo lo pedí. La Junta no le dio paso. Le dio paso a un aumento, si mal no recuerdo, de como $470. Eso generó la controversia, generó las protestas, pero lo vamos a atender. El otro proyecto tiene que ver con la carrera magisterial. Desde antes de ser yo gobernador, me comprometí a atender ese asunto, que es que en el pasado se le dijo a maestros en el sistema, mira, si obtienes unas certificaciones o grados adicionales, te vamos a pagar, te vamos a aumentar tu salario. Y eso tiene un impacto específico y AFAF va a estar en el proceso de identificar los fondos para yo poder firmar ese proyecto. Tercer compromiso, y ese es el único que queda, es buscar la manera de mejorarle su retiro. La reunión de mañana, en gran medida, de lo que va a tratar es sobre eso. Pero ya tenemos el beneficio de que lo hicimos por los policías. Otra vez, AFAF. Bueno, eso es lo que se va a discutir mañana, pero el modelo a seguir, para darte algo, ¿no? de mi parte, es el que seguimos con los policías. Sí, porque eso ya la Junta le dio paso. Entonces lo que hay que hacer es identificar pues, los fondos estatales que tengamos recurrentes para subvencionarlo. Por otro lado, también las cuantías, porque no todos los maestros están en la misma posición. Para algunos las aportaciones serían mayores que para otros, pero la meta estaría dirigida así a mejorar su retiro y lo hicimos ya con los policías y lo vamos a hacer con los maestros. Si se fijan, otra cosa que yo estoy haciendo es, yo no puedo complacerlos a todos. O sea, yo no puedo complacer a todo el que quiere, pues, un aumento, fondos adicionales, así no funciona esto. Tenemos recursos limitados. Pero me estoy enfocando en las áreas esenciales del gobierno, es decir, seguridad, educación y salud. Y en esas 3 áreas, pues estoy atendiendo los reclamos que entiendo que son justos. Cuando la Junta no me da paso, pues utilizo los fondos federales que tenemos a nuestra disposición, pero esa es mi intención. Poco a poco ir atendiendo los reclamos que yo entienda que sean justos, pero obviamente no puedo complacer a todo el mundo, eso es imposible. Así que eso es lo que voy a decir.
El Nuevo Día y luego Primera Hora. Estamos por las cámaras, gobernador. Saludos, gobernador, y a todos los presentes. Acá. Ahora. Hola. A tono con la pregunta de la compañera, ¿qué mensaje entonces le diría al resto de los empleados públicos que no caen en estas categorías de seguridad, salud y educación? Que también están reclamando aumentos salariales. Sí, que logramos que después de años por lo menos desde que yo comencé, que llevo insistiendo en eso, en que la Junta le diera paso a un nuevo plan de clasificación y retribución para los empleados del gobierno central. Estamos hablando de 45,000 funcionarios públicos. Por regla general, todas las escalas van a aumentar, las escalas salariales. En algunos casos no, porque ya están en una posición bien alta, pero por regla general van a haber aumentos para la gran mayoría de esos 45,000 servidores públicos. Eso ya la Junta lo autorizó, es efectivo a partir del próximo año, del 2023. Así que eso es lo que le puedo decir al resto de los empleados. También en ocasiones lo que va a ocurrir es que vamos a incluir en nuestra petición presupuestaria, que todavía no la hemos sometido porque la Junta ha pedido que todavía no la sometamos. En el calendario de trabajo no hemos tenido oportunidad de someterla, pero cuando veamos reclamos justos, recientemente personal del Instituto de Ciencia Forense reclamó un aumento, pues vamos a incluir ese aumento en la petición presupuestaria, identificando fuentes de recursos. Hay veces que eso lo que requiere es un recorte por otro lado, por cierto. Por eso es que no es fácil nuestra gestión. Y yo tengo bien presente, por ejemplo, den por hecho que se va a atender el personal paramédico. Ya atendimos a los bomberos. Mi intención es que los paramédicos que laboran para el gobierno central, es decir, para el negociado de emergencias médicas, tengan la misma compensación que los bomberos. Ya yo di esa directriz, ahora es cuestión de hacerla realidad. Y así voy a seguir, o sea, en la medida posible atendiendo los reclamos. Cuando lo puedo hacer con fondos federales inmediatamente lo hago, si no, lo incluimos en las peticiones presupuestarias, pero gran parte de los servidores públicos van a recibir ese aumento el año que viene. Sí, sobre el tema, gobernador, tengo una duda y una pregunta. La duda, no sé, me disculpa si comentó el detalle. ¿Cuánto dinero en términos de FEMA se le ha dado a estas instituciones que hoy se benefician de? Eso varía de institución en institución. Voy a pedirle a Carlos Ruiz, el profesor Carlos Ruiz, que hable, por ejemplo, del Instituto de Cultura, porque tiene tantas propiedades el Instituto de Cultura y tiene una reclamación puesta ante FEMA, que a esa hay que añadirle lo que estamos asignándole ahora, sí, Carlos, así que si pudieras abundar. Lo que está ante FEMA de mejora o reparación. Buenas tardes a todas y todos. Contestando la pregunta, cerca de 40 propiedades que tiene el Instituto de Cultura puertorriqueña en reclamación, ya tenemos obligados cerca de 20. 20 millones. 20 millones de dólares. Pero eso va en aumento para las que aún no han terminado el proceso de reclamación, así que esperamos que sumen más de 20, 25, todo pudiese variar en este año. Ya podemos decir que este año, 2022, tenemos 13 propiedades que deben iniciar su proceso de restauración. Dentro de ello, pues, edificios emblemáticos como Portacelli, Fortín Mirasol en Vieques, del cual también envió un gran saludo a Robert Rabin, que ha sido empleado ya que ha dado mucho seguimiento a este proceso. Y igualmente Casablanca y el Archivo General de Puerto Rico, con cerca de 3 millones de dólares. Y esto es adicional, ¿verdad?, a lo que hoy se está comentando del proyecto de digitalización, que va a ser, que es la continuidad del proyecto de digitalización de hace 2 años cuando lo iniciamos, que ya vamos en camino de 500,000 de imágenes a ser digitalizadas, y esto va a aumentar aún más con la suma de dinero que va a estar sucediendo. Así que, contestando la pregunta, estamos entre los 20 millones y creciendo. Habla de la Galería Nacional. Sí, varias noticias, ¿verdad?, que el gobernador estuvo también comentando, que es de suma importancia para nosotros, pero también para el pueblo de Puerto Rico, ¿no? Estos son dineros que también provienen dinero que vienen para accesibilidad de servicios.
tienen que ver también con todo lo que tenga que ver con turismo y el desarrollo económico, pero aquí hay un aspecto bien importante de conservación. La conservación histórica para el Instituto de Cultura Puertorriqueño, para el Gobierno de Puerto Rico es esencial. Y es por ello que dentro del dinero asignado también se une a la reclamación de FEMA para lo que es Convento de los Dominicos, Galería Nacional. También se va a sumar cerca de 4 millones adicionales a esta reclamación. Esto es muy importante porque la esperanza es que en los próximos años ya tengamos reabierta la Galería Nacional, donde se va a exponer la colección más grande de arte de Puerto Rico que posee el Instituto de Cultura Puertorriqueño. Perdón. Bueno, la esperanza, estamos trabajando como si fuese para mañana, ¿verdad? Eso es importante, pero estamos haciendo todo lo posible para que en los próximos 3 años ya esto esté reabierto, porque es un proyecto de restauración grande. Adicional a ello, otro gran proyecto para las artes plásticas, ¿no? Y aquí tengo a grandes amistades de directoras de los museos que saben mucho más que yo sobre lo que fue la Trienal Poligráfica que regresa este año. Y es el proyecto de arte plástico más grande de Puerto Rico. Así que a nosotros nos alegra muchísimo anunciar que para el 2024, porque es un proyecto que por coordinación y organización se tarda muchísimo, regresa la Trienal Poligráfica del Instituto de Cultura Puertorriqueña para Puerto Rico. Así que son varios anuncios que tienen que ver también con lo que es la conservación, la digitalización, pero es de gran provecho para el pueblo de Puerto Rico que esto también, como el Teatro Arribí, que va a estar adelantando todas sus causas y fomentando y ayudando lo que es el empresarismo y el artista residente y el profesional del arte que se dedica a esto. Así que son muchos buenas noticias y buenas iniciativas que van a estar sucediendo a través de estos fondos, del cual nosotros estamos muy alegres, pero también dando prioridad a lo que es la conservación, la digitalización, pero también el porvenir cultural de Puerto Rico para las próximas generaciones vinculado al turismo y el desarrollo económico que tanto el pueblo de Puerto Rico necesita. Primera hora y luego vamos con Metro. Sí, gobernador. Daniel Colón cesó, ¿verdad?, como presidente de la coalición. ¿Usted tiene ya algún sustituto para que presida la coalición, ¿verdad? Porque continuamos en pandemia, supongo que usted va a continuar con ese asesoramiento. Si mal no recuerdo, pero lo verifico, yo creo que sus pares eligieron a Daniel Colón. Si fui yo, pues entonces es cuestión de escoger a uno de los que ya nos está asesorando como parte de la coalición, como nuevo presidente de la coalición. Yo personalmente no lo he hecho, pero me imagino que estaré recibiendo recomendaciones. Obviamente, los zapatos de Daniel Colón son bien difíciles de llenar. Es una pena que por razones personales, claro, se tuvo que ir de Puerto Rico, y entonces va a quedarse en la coalición asesorando, pero entendió que por no estar físicamente aquí con nosotros, debía ceder la presidencia. Así que ahí tenemos un caudal, porque son todos buenos. Ese grupo científico es una maravilla. Y aunque yo no he acogido todas las recomendaciones que me han hecho, porque volvemos a lo mismo, esto es un balance, gran parte, esa es mi función. Aprecio muchísimo el asesoramiento que me han dado, así que uno de ellos será, o ellas, y lo anunciaré próximamente, así que espero que la secretaria de la Gobernación me haga la recomendación de rigor. Okay. Bueno, y tengo que mencionar obviamente al doctor Mellado, que el doctor Mellado interactúa con esta coalición constantemente, así que voy a pedirle el consejo tanto al doctor Mellado, el secretario de Salud, como a la secretaria de la Gobernación, y de ahí parto. Muy bien. Mire, y entonces respecto a este mismo tema del COVID, hay unas nuevas órdenes ejecutivas y los productores de actividades de entretenimiento continúan con su reclamo de que se les permita hacer sus espectáculos al 100% de capacidad, que ya no pueden más, que están, ¿verdad?, a un nivel ya casi de que no se pueden sostener. Sí. Económicamente, ¿cuál es su posición? Porque ellos entienden, ¿verdad?, que hasta marzo sería... Yo he ido atendiendo los reclamos dentro de la situación, o sea, estamos todavía en pandemia. Entonces, el nivel de aforo ahora mismo es 75%. En cuanto a los protocolos, la orden dispone que el secretario de Salud, en coordinación con la secretaria de la Gobernación, puede autorizar protocolos particulares para eventos multitudinarios.
Así que si algunos de estos promotores de conciertos tiene una necesidad particular y necesita para que el evento se dé un aforo mayor, por cierto, aquí está Mariela Ballines, estaba por aquí. Está a la derecha, por eso ella sabe de este tema. Es la primera que es la que más toca este tema por la cuestión de que tiene unas facilidades enormes para conciertos y eventos artísticos. Entonces, en esta orden se dispone que se le puede pedir una autorización particular al secretario de Salud si se necesita un aforo mayor, siempre y cuando se cumplan con los protocolos que el secretario disponga. Mariela. Gracias, gobernador. Buenos días a todos. Ciertamente, lo primero que quiero aclarar es que nosotros hemos estado en comunicación constante con el Colegio de Productores de Puerto Rico y a esos efectos sostuvimos unas reuniones con bomberos la semana pasada y se estableció finalmente que la capacidad total del Coliseo de Puerto Rico es de 19.100 personas. Cuando vamos a un 75% de aforo, eso establece 13.500 visitantes. 13.500 visitantes es un evento normal en el Coliseo de Puerto Rico. Así que tomando ese número como un punto de partida a los efectos de los boletos que están ya vendidos para los próximos eventos que tenemos en calendario, se establece que no habría que hacer ningún tipo de devolución de dinero y que no habría personas que compraron boletos que se tuvieron que quedar afuera por el número que ha sido identificado como el adecuado al amparo del 75%. Así que en ese sentido, esa noticia pues ha sido muy bien recibida por los productores. Ya hoy hay una comunicación oficial dejándoles saber que esa es la determinación final del gobierno en este momento. Ciertamente sabemos pues, que estos escenarios cambian constantemente y no hemos recibido ninguna cancelación de los próximos eventos que comienzan tan cercanos como el 25 de febrero. Ya arrancamos con nuestros conciertos otra vez en el Coliseo de Puerto Rico y algunos en el Coca-Cola Music Hall. Así que ese nuevo escenario del 75% ha sido bastante aceptable para la solicitud que estaban haciendo los productores y en ese sentido pues continúan los planes de llevar a cabo los eventos programados. Tengo ahora Metro, Foro Noticioso. Saludos, gobernador. Como bien menciona, usted se comprometió a firmar los proyectos de salario mínimo de los maestros y también el de carrera magisterial, pero los maestros también le solicitaron que vetara o que mínimamente aguantara la firma de la resolución conjunta 278 que autoriza los desembolsos comprometidos en el plan de ajuste. ¿Cuál es su respuesta a ese reclamo en particular? Su delegación le votó en contra al proyecto la pasada semana, así que quisiera conocer su Lo primero, déjame atender lo técnico y después seguimos. Yo entiendo que esa resolución no conlleva la firma del gobernador por ser de naturaleza presupuestaria, pero lo podemos confirmar y te lo dejamos saber. Así que lo primero que se dijo en esa reunión es que no necesariamente eso va a llegar a mi despacho. Pero sí le hice saber a la delegación de mi partido en Cámara y Senado que no veo con agrado el barril de tocino enorme que se ha incluido en esa medida. El propósito de la medida era meramente, se suponía que fuera incluir en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico el pago acordado de la deuda para que tengamos este año, cerremos el año con un presupuesto balanceado que incluye el pago de la deuda reestructurada. Se podían hacer reclamos adicionales, nosotros los hicimos y la Junta no le dio paso a algunos de nuestros reclamos, pero ciertamente no me parece que por ejemplo, el tema que estamos hablando, de que ahora mismo yo tengo reclamos de paramédicos, por mencionar uno, que estemos hablando de un barril de tocino cuando sería más productivo identificar entonces, si acaso, incluir en ese proyecto algún reclamo de alguno de estos sectores que es justo y es razonable. Así que mi posición es esa, ese barril me parece a destiempo, no hay ni mucha claridad en cuanto a cómo se utilizarían esos fondos. Así que la delegación del PNP le votó en contra. En Cámara, ahora creo que se va a llevar a reconsideración o aparentemente van a intentar que se reconsidere. Espero que la delegación vuelva a votar de la misma manera, a menos que haya modificado la medida. Yo no la tengo ante mi consideración, o sea que si la modifican, pues entonces la postura mía pudiera cambiar. Pero al momento realmente no la veo con buenos ojos y por eso la delegación, aunque cada legislador tiene su propio criterio, le votó en contra.
O sea, pero desde el punto de vista de los maestros, que el argumento es que aprobar esa resolución haría académico el recurso de apelación sobre el plan de ajuste. Con eso usted no... Exacto, mi posición es clara y siempre ha sido la misma. Yo apoyé el plan de ajuste. Entiendo que esa deuda acordada o la deuda según dispuesta en ese plan de ajuste es sostenible. Nos va a conllevar unos ahorros bien significativos para el gobierno, que es para el bien de todos, todos los servidores públicos, todo el pueblo de Puerto Rico. La reducción es enorme. Básicamente estamos pagando menos de una tercera parte de la deuda que se estaba pagando anteriormente. Así que reconozco que los gremios tienen una apelación en curso y veremos cuál es el resultado de esa apelación, pero en lo que eso se da, yo sigo apoyando el plan de ajuste. En lo que tenemos una resolución de esa apelación, yo voy a seguir apoyando el plan de ajuste, y nosotros estamos trabajando para hacer la emisión de los bonos reestructurados. O sea que el gobierno está comprometido con ese plan de ajuste porque estoy convencido que es bueno para Puerto Rico. Y por último, quisiera saber qué ocurrió con el aumento a los bomberos, que inicialmente usted se había comprometido. ¿A quién? A los bomberos. Usted había hablado de que iban a ser los $1,000, pero ahora va a ser menos 750 en total, así que ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Es que las situaciones se están repitiendo todo el tiempo. A la Junta, en nuestro primer... el primer borrador que le sometimos a la Junta para el plan fiscal revisado incluyó un aumento de $1,000 para los bomberos. De igual manera, incluyó un aumento de $1,000 para los maestros. La Junta no le dio paso al aumento de los bomberos, y entonces el aumento que concedió, si mal no recuerdo, era como $125. Entonces lo que hicimos, la decisión mía personal, porque otra vez los fondos no son ilimitados, es que nos hemos comprometido a darle un aumento de, pues si sumamos 125 acordados por la Junta, más 500 más, es de 625, ¿correcto? Sí. Así que esa es la cantidad, ahí estamos. A los bomberos que iba a ser de 1,000 ya... Bueno, porque otra vez los fondos no son ilimitados y este proceso continúa, porque ahora vamos a estar trabajando la petición presupuestaria del gobierno, y si podemos atender algunos de estos aumentos presupuestariamente, mejor. Entonces liberamos fondos federales para otros usos como este que acabamos de tener aquí. ¿Qué mejor uso que destinar a las entidades culturales de Puerto Rico estas cantidades que hemos anunciado en el día de hoy? Tengo ahora Foro Noticioso, Telemundo y culmino con Mega TV. Es que todavía tengo una duda con esa resolución 278 que se va a ver mañana nuevamente, la de los bonistas, el pago bonista, de no aprobarse eso, que vuelvan otra vez y no lo aprueben. ¿Cuál sería el impacto negativo? Bueno, la Junta, bajo la ley promesa, tiene la última palabra en cuanto al presupuesto de Puerto Rico. Si la Asamblea Legislativa no autoriza ese cambio en el presupuesto para incluir ahí el pago de la deuda reestructurada, pues con toda probabilidad, bueno, estoy seguro, la Junta lo va a hacer. La Junta va a certificar un presupuesto disponiendo el monto, incluyendo el monto del... Sí, eso no va a tener mayor impacto. O sea, por eso es que también lo que va a suceder es que se va a hacer la emisión de los bonos reestructurados y vamos a tener al gobierno en una situación fiscal más favorable de lo que ha estado en el pasado. Telemundo y culminó con Mega TV. Señor gobernador, también hoy hay unas manifestaciones de protesta por lo mismo, ¿verdad? Por salarios de los meseros. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Fíjate, me puse a indagar con mi equipo de trabajo. Me informan que aparentemente la última vez cuando se estableció la paga de los que laboran y reciben propinas en los restaurantes, barras, ese tipo de establecimientos, fue allá para el 1991, aparentemente. Y me informan que esa paga de 2.23 o algo así, o 2.25, esa es la cantidad aproximada que reciben. En aquel entonces era la mitad del salario mínimo federal.
Entonces yo lo que pienso es que si esto no se ha ajustado por alrededor de 10 años, que es lo que me están diciendo los que me asesoran, hace sentido que se haga un ajuste. Pero pues si vemos lo que ocurrió en aquel entonces, era más o menos la mitad del salario mínimo federal. Nosotros aumentamos el salario, ahora mismo el salario mínimo federal sigue siendo $7.25 la hora. Lo que pasa es que nuestro salario mínimo, que es el que aprobó la legislatura y yo firmé la ley, está en $8.50. Así que la mitad de $8.50 sería como $4.25. No es que yo le esté recomendando, porque realmente este tema ha surgido ahora. Entiendo que hay un proyecto en la Asamblea Legislativa o algún tipo de proceso en curso. Así que para resumir, mi inclinación o mi juicio sería que si se ajuste para que sea algo parecido, que se haga algo parecido a lo que se hizo allá en el 1991. Hace sentido, porque sí reciben propina. Por cierto, entiendo que la ley federal exige que se le pague, que el patrono le pague el salario mínimo federal si por alguna razón, por vía de propinas, no lo logra. O sea, no llega a esa compensación. Entiendo que el reclamo de los que trabajan en estas instalaciones comerciales es que eso no siempre ocurre. Y que por eso es bueno que se establezca por lo menos un mínimo. Pero vuelvo y digo, si nos dejamos llevar por lo que se hizo la última vez que este tema se atendió, pues se estableció más o menos la mitad del salario mínimo que reciben el resto de los trabajadores. Me gustaría que aclarara un poco más, yo creo que fue la primera pregunta que le hicieron, sobre las protestas de acceso a la playa de Dorado, que usted dice que le ha pedido asesoramiento a agencias que tienen jurisdicción sobre el asunto. ¿Qué es lo que usted está buscando en ese Hay que ver cómo se atiende. análisis? Déjame decirlo de otra manera, el reclamo es legítimo, o sea, las playas son públicas según nuestro ordenamiento jurídico. Eso es así y el pueblo tiene el derecho a accesarlas. Lo que pasa es que ahí me están hablando de un complejo hotelero y turístico, residencial en particular, unas playas en particular, y para eso pues voy a pedir que me asesoren las agencias que tienen jurisdicción para poder ser más preciso, pero yo estoy de acuerdo que las playas son públicas y que el pueblo debe tener acceso razonable a las mismas. También sé que hay muchas playas en Puerto Rico que para las que el acceso es bien dificultoso, lo sé, o sea, porque conozco a Puerto Rico, por diversas razones. Pueden ser porque hay propiedad privada en el área, grandes fincas, puede ser por problemas de la topografía que tenemos, pero el acceso, el pueblo tiene derecho a accesar las playas. Culminamos ahora con Mega TV. Buenas tardes a todos y todas, gobernador. Durante la tarde de hoy se ha estado hablando, tengo dos preguntas, una es referente al tema y la segunda es referente a otro tema. Voy con la primera pregunta. Durante la tarde de hoy se ha estado hablando de millones y millones y millones, pero ¿quién velará, quién fiscalizará porque cada centavo de este dinero que usted está anunciando hoy sea utilizado de la forma correcta, ya que todas estas partidas abre nuevos contratos y abre nuevos intereses en las diferentes instituciones que recibirán este dinero? Sí, mira, en el Puerto Rico de hoy, aunque existen reclamos de mayor transparencia, hay una transparencia nunca antes vista. O sea, hoy en día, aquí prácticamente todo es público, los contratos son públicos, se tienen que registrar en la oficina del Contralor, los procesos, yo mismo he dispuesto que tiene que haber procesos competitivos hasta para contratos que son de servicios profesionales, eso no se disponía anteriormente. Y tenemos en Puerto Rico múltiples agencias que velan por el buen uso de los fondos públicos. En este caso, la primera es AFAF. Aquí estás hablando de fondos federales. Y AFAF, no solo en este caso, en todos los demás, en el uso de todos los fondos federales relacionados a la pandemia, AFAF es la que ha estado velando porque haya cumplimiento y está en comunicación constante con el Departamento del Tesoro Federal para asegurarse de que estamos en la vía correcta. Esa es una. Pero siempre tienes la oficina del Contralor, la oficina de la Inspectora General velando.
Y está en mi política pública de aprovechar estos fondos al máximo. Si yo me entero de que aquí pues no se está actuando con sentido de urgencia, si la Secretaria de Gobernación, que está ahí del día a día, de que no se están usando estos fondos con sentido de urgencia o se están mal utilizando, somos los primeros que vamos a actuar. Gobernador, mi segunda pregunta, aprovechando la oportunidad, una reacción ante el proyecto que propone el representante Héctor Ferrer en la Cámara de Representantes, el cual busca legalizar 28 gramos de marihuana en adultos. Una reacción sobre ese proyecto legislativo. Yo siempre, yo creo que desde los 90, cuando fui secretario de Justicia, he dicho consistentemente que el usuario de droga, el adicto de droga, sea la droga que sea, no debe ser encarcelado, que se le debe tratar básicamente como desde un punto de vista salubrista. Puede haber una penalidad, pero no hace sentido encarcelar a los usuarios de droga. ¿Qué es eso? Esa posición mía que viene de antaño, ¿qué es eso? ¿Despenalización? Pues mira, pueden decir que eso es lo que estoy hablando. Yo pienso que otra cosa es el que la trafica, otra cosa es el que la vende, el que se aprovecha de la condición que tienen otros de dependencia en estas sustancias que no lo debemos estar fomentando. Desde el punto de vista salubrista no se debe estar fomentando el uso de drogas, la que sea. Y eso le aplica al cannabis. O sea, yo estoy de acuerdo con el concepto del cannabis medicinal y así que lo he dicho públicamente. Ese proyecto en particular, lo que pasa es que primero no ha llegado a mi despacho. Suena prácticamente a legalización, porque suena, y ahí hay que tener cuidado, porque ahora mismo hay toda una industria de cannabis medicinal y así que hay que ver primero si adquiere el apoyo de la mayoría en Cámara y Senado. Veremos, porque otra vez suena a legalización y yo lo que sí pensaría es que yo lo que me estaría enfocando es en las penas, en que no haya pena de cárcel, como acabo de decir, sino más bien una multa, sino servicio comunitario, requisito de ir a consejería psicológica o tratamiento médico cuando estamos hablando, por ejemplo, de opioides y heroína, de adicciones de ese tipo. Ese es el tipo de medida que yo favorecería. Básicamente decir aquí esto es como si nada ha pasado y te damos un boleto de tránsito y sigue andando. Yo todavía, a mí no me han convencido de que eso le conviene a Puerto Rico. Culminamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.